Muchas Hoy, gracias. hoy día vamos a ver un tema que ya va a ser material para el tercer parcial. Creo que va a ser el único y vamos a meter después de, si no nos alcanza el tiempo, de las materias que hemos avanzado anteriormente. Elegimos con ustedes las que quieren y tomamos de eso. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Hoy día tenemos que hablar de un nuevo tema, que aunque pareciera que no hay, es muy frecuente, sobre todo en provincias. La gente que trabaja en provincias, la gente que, bueno, desarrolla actividades ya no es tanto en provincias, porque antes sí eran, la ciudad de Monterrey, por ejemplo, era pequeñita, era una de las más importantes, y los otros eran pueblos apenas, ¿no? Ahora todo ha desarrollado en los últimos años. Hemos visto San Julián, por ejemplo, cuando yo llegué era un campamento nada más. Hoy es una ciudad grande, tiene una cantidad de habitantes. San Ramón igual, San Javier igual. San Javier solo era la plaza y un poco de casas al entorno de la plaza, pero ahora se ha vuelto una ciudad grande. Entonces ha cambiado mucho la realidad. Y en ese entonces, bueno, todavía en esos lugares se mantiene, sobre todo en los lugares donde hay ganado. Hay una patología que se llama anthrax o carbunco. No tiene mucha significancia, digamos, en Bolivia, porque la presencia de estas patologías, uno, o se resuelve en el lugar o se resuelven solas, pero adquiere importancia debido a que han visto de que cuando esta patología empieza a desarrollarse como una epidemia en una gran cantidad de población y sobre todo donde hay hacinamiento, hay agrupaciones humanas grandes y las condiciones de vivienda o las condiciones sociales, ropa, vivienda, ingresos económicos es bajo, se convierte en un arma letal, ¿no? Y lo han utilizado ya en alguna ocasión como un arma biológica. Entonces, por esto se considera sobre todo la importancia de esta patología. En realidad estamos hablando del anthrax y su verdadero nombre es el carbunco, que así se lo conoce. La presencia de esta es sobre todo en varios lugares, en algunos lugares en forma endémica, en algunos lugares en forma epidémica, pero está casi distribuido en toda la faz de la Tierra, ¿no? Es una zoonosis causada por un bacilo que se conoce con el nombre de bacilo anthrax, ¿no? Un bacilo gram positivo esporulado que afecta primariamente a animales herbívoros, ya sea domésticos o silvestres. Su importancia radica en el tema de la esporulación. Estos, una vez que han desarrollado su evolución dentro del huésped, van a tomar una forma de protección que son las esporas, ¿no? Adquieren una capa bastante resistente que se puede mantener durante mucho tiempo en el aire, puede mantenerse durante mucho tiempo en el agua, y esas características le hacen un poco más resistente a cualquier tipo de actividad que podría destruirla. Por ejemplo, los rayos solares no lo afectan. Por todas estas propiedades se han utilizado, como se indicaba anteriormente, como una patología que podría utilizarse como una arma biológica en las conflagraciones que podría haber. La gente de Medio Oriente, sobre todo, la gente que hace terrorismo han utilizado como, ya sea como un arma o como una amenaza a las grandes ciudades por algunas medidas o algunas actividades que hayan desarrollado, ¿no? Entonces, generalmente es una patología que se encuentra por esos lados y que su frecuencia, como les decía anteriormente, ha bajado, ha disminuido debido al desarrollo que ha habido en los países, ¿no? Los lugares donde anteriormente eran eminentemente ganaderos, ahora se han convertido en lugares industriales, zonas urbanas, lo cual ha hecho que la incidencia de esta patología haya bajado. Es una enfermedad infecciosa, es aguda, es grave, está producida por una bacteria llamada el Bacillus anthracis. ¿Qué quiere decir anthrax?
antes que avancemos. ¿Alguien sabe qué es el anthrax? ¿Qué es? A ver, nos vamos a orientar. ¿Qué es la antracosis? Está dentro del grupo de las neumoconiosis. ¿Qué es el anthrax? Es un bacilo, ¿no? Bueno, es un bacilo, sí, pero ¿por qué se le llama así? Porque eso proviene de una situación. Es el hecho de que al anthrax se lo conoce porque es oscuro, porque es negro y porque es carbón, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos hablado un poco de enfermedades profesionales, hablábamos de la antracosis, que era el depósito de partículas de carbón a nivel del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, por el color que adquieren las lesiones, un color oscuro, se la conoce como una antracosis, ¿no? Entonces ellos dicen, es antrax lo que tiene. Y es característico en algunos lugares, por lo menos donde yo trabajaba en años, podíamos ver personas que sí tenían esta afectación y que generalmente eran unos abscesos bastante grandes, voluminosos, con una cantidad de material infeccioso dentro de estos abscesos y que no eran tan líquidos como los que en los abscesos normales, sino que eran un poco más ligosos, una especie de queso que cuando teníamos que drenar, teníamos que cortar y sacar pedazo a pedazo. Otra característica es que estos, normalmente un absceso de los que conocemos, cuando ya ha madurado, hace un pequeño hueco, un solo hueco, y a partir de ahí empieza a drenar. En este caso del anthrax no hace un solo hueco, hace varios, ¿no? Tienen una especie de espumadera y que la secreción era líquida, pero que ese producto ligoso que había dentro requería hacer un corte para su eliminación. Entonces es una diferencia. Sí había, no muchos casos, pero había. Y esa era una de las cosas que podíamos utilizar para hacer la diferenciación. Hemos dicho, estos son bacilos, son gram positivos, son aerobios estrictos o anaerobios facultativos, es decir, que podían, sobre todo para su metabolismo, utilizar el aire que había en el lugar, o también podían hacer su metabolismo sin presencia del aire, ¿no? Por eso era una de sus propiedades que generalmente vieron con la posibilidad de poder utilizar como un arma biológica en cualquiera de estos ambientes. Igual, la forma de adquirir o convertirse en esporas les hacían resistentes a la temperatura, a la humedad, inclusive a los rayos ultravioletas del sol, a las radiaciones, al uso de varios tipos de desinfectantes que no lo destruían. Esto hacía de que en realidad sí era una forma muy resistente y que podía tomarse el tiempo necesario para poder llegar al huésped y poder desarrollarse. Entonces es una de las bacterias también con bastante resistencia. Hay varios grupos, ¿no? Varios grupos de estos y varios tipos. Los más importantes son el Bacilo anthracis, el Bacilo cereus, el Bacilo micoides y además el Tungiensis, que es otro tipo de este tipo de bacteria que va a provocar. La primera, o sea, el Bacilo anthracis nos produce la patología que conocemos como carbunco, o también lo conocen como anthracis, debido a que Doctor, su micrófono se apagó. Tiene que activarlo. No lo estamos escuchando. Ahora sí, van a disculpar. Bien, les estaba hablando del carbunco que está producido por Bacilo anthracis, ¿no? Esta se caracteriza principalmente porque va a producir lesiones en la piel, nos va a provocar lesiones a nivel digestivo
y también a nivel pulmonar. O sea, son las tres principales lesiones. Las lesiones dérmicas, las lesiones pulmonares, que pueden ser inclusive las más graves, son las que producen generalmente el deceso de las personas debido a que se va a producir un edema pulmonar debido al bloqueo de la circulación linfática o en cambio a la extravasación sanguínea que va a existir y que va a provocar un edema de difícil resolución que generalmente es causa de deceso en este tipo de pacientes. En el tema del digestivo nos va a provocar principalmente grandes procesos de vómitos incoercibles, que por el tema de la deshidratación también se produce una complicación severa. Y la otra lesión que se va a producir sobre todo a nivel de la piel, con lesiones dermatológicas de forma redondeada, con un punto necrótico en la negra y escara. Entonces, en la parte central, y una induración generalmente que le va a dar la figura que se conoce como el anthrax, como el absceso que acabo de describir. En el tema del Bacillus cereus, que es otra clase de este tipo de bacilo, nos va a provocar los problemas de gastroenteritis, que tiene una característica sobre todo el tema de la producción de vómitos incoercibles y también diarreas, aparte de algunas lesiones oculares, dependiendo del tipo y la cantidad de bacilos, puede llegar hasta este nivel y provocar problemas. Una de las principales formas de producir o transmitir esta patología es precisamente el uso de material invasivo en los hospitales. Por ejemplo, el uso de los catéteres, el uso de las sondas Foley que estén contaminadas con este tipo de bacilo, generalmente va a reproducir esta patología que estamos indicando. También tenemos el bacilo micoides, igual va a hacer una afectación al sistema digestivo y sobre todo va a predisponer y va a bajar las defensas para que otras bacterias oportunistas puedan reproducirse y agravar el cuadro, ¿no? Entonces, una de sus características es esa, sobre todo gran afectación, disminución de las defensas, lo cual hace que otras enfermedades también lo afecten. Igual el último grupo, las lesiones son similares, también la baja de defensa que se produce es aprovechado por otro tipo de bacterias y las complicaciones son bastante graves que en algunos casos también llegan al deceso. Existen otro tipo de bacilos, pero que la presencia o la incidencia esporádica no los hacen de mucha importancia. Para nosotros, las más importantes son estas tres, y de estas tres, mucho más el bacilo anthracis, que es lo que tiene mayor incidencia y mayor presencia en los grupos humanos, sobre todo en los lugares donde hay ganadería. Aquí tenemos un gráfico de la forma en la que se presenta generalmente una observación de laboratorio, ¿no? Las características de este bacilo son, generalmente hay 60 especies, les decía hace rato, hay un grupo grande de este tipo, todas son generalmente grandes, tienen un tamaño entre 0,5 a 1,2, de 25 a 10 micras, la mayoría son contaminantes, son saprófitos de la microbiota. ¿Qué quiere decir microbiota? ¿Dónde tenemos microbiota nosotros? Habrá microbiota en las manos, en la boca, en el sistema digestivo. ¿Qué dicen? En la piel, en todo, microbiota, son todos los microorganismos que viven en simbiose, ¿no?, con el cuerpo. A ese grupo de bacterias oportunistas, bacterias que se encuentran en diferentes lugares del cuerpo o también en algunos objetos, se llama microbiota, ¿no?
Entonces nos dice que son parte de esto. Existen en la mano, existen en algunos lugares, sobre todo en los lugares donde es frecuente la presencia de estos y de animales, que son los reservorios principalmente. Otra característica es la presencia de endosporas. Para su reproducción, estos se convierten, se ponen de una capa bastante dura para que tengan una resistencia, y una vez que han adquirido esta forma, son eliminados hacia el exterior a esperar la oportunidad de poder ingresar a algún organismo y reproducir la patología, ¿no? También son células ubicuas. ¿Qué quiere decir ubicuas? Cuando utilizamos el término ubicuas, estamos refiriéndonos a ¿qué? Como son... Pueden estar en cualquier lado. Exacto, esa es la respuesta. Cuando nos vamos a referir a seres vivos que pueden vivir igual en el agua, en la tierra, en el aire, es que son seres ubicuos, o sea, pueden vivir en cualquier medio. Estas tienen esa característica. Pueden vivir en el suelo, en el agua y el polvo, sobre todo aprovechando la forma de espora, endospora que adquiere, y que además aprovechan el medio como un medio de transmisión para poder llegar a las personas a las que van a ser afectadas, ¿no? Por ejemplo, ahora, si es que hubiera este tipo, vamos a tener bastante de este tipo de bacterias en el ambiente debido a la corriente de aire que se produce por el viento que se está produciendo, ¿no? Otra de las características es termófilo. Son termófilos debido a que estos pueden sobrevivir hasta una temperatura menor a 75 grados, y eso ya es bastante, ¿no? Entonces, esa temperatura no les hace daño, todavía se pueden mantener gracias a la forma esporulada que adquieren. O al revés, también pueden vivir sin ningún problema hasta temperaturas menores o mayores, menores de 5 a 8 grados. Eso significa de que son bacterias que cuando hay temperaturas bajas como podríamos decir, se inactivan, pero no mueren. Y que cuando recuperan la temperatura normal, vuelven a reactivarse. Todo esto es gracias a la forma esporulada que tienen. Entonces se dan cuenta, son estas características que le hacen factible a utilizar como un material de guerra. Los países desarrollados han utilizado esto en una o en varias ocasiones para este tipo de conflagraciones, ¿no? También el tema del cultivo. Generalmente el cultivo como medio de diagnóstico se utiliza sobre todo cuando no se puede identificar fácilmente su presencia. Se utilizan cultivos en base a agar, sangre, agar, y vamos a ver generalmente colonias transparentes, colonias blanquecinas, características que nos van a servir sobre todo para su identificación. En epidemiología, lo que podemos hablar de estos es que principalmente se encuentran en Medio Oriente, en Asia, en África, en esos lugares donde los medios no son tan adecuados para vivir, ¿no? Pero también podemos encontrar en países, en varios países del país, en realidad tiene una figura de pandemia, pero no se lo llega a tomar eso porque no existe en todos los lugares, sino en diferentes regiones. Por eso les decía a un principio que la característica que tiene en epidemiología es que en algunos lugares son endémicos, porque se encuentran durante todo el tiempo, y en algunos lugares son epidémicos, ¿no? Debido a que tienen aparición temporal y luego desaparecen. Las medidas que han tomado varios países generalmente han hecho de que estos hayan bajado mucho en la incidencia que tienen. También aquí en Bolivia existen. Bolivia, Argentina, Perú son parte del área endémica para esta patología. Y hay otros países en los cuales se presentan esporádicamente y generalmente se debe a
al consumo de carne que está afectado. Entonces, ustedes saben, hay muchos países que están haciendo comercialización de la carne que producen en estos países y están exportando a países vecinos, los cuales como por ejemplo Argentina es uno de los países, lo mismo que Paraguay y Uruguay son países que exportan bastante carne, ahora también Brasil. Entonces, si estos alimentos de exportación estuvieran infectados con esto, seguramente en el lugar donde se consuma va a producir este tipo de casos, pero solo a las personas que consuman este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, por eso su aparición o la incidencia es esporádica en este tipo de casos. Generalmente, lo que tenemos que hablar también en epidemiología es que afecta principalmente a las personas y sobre todo a los animales, ¿no? A las personas indirectamente debido a que los animales consumen forraje o alimentos o vegetales que están contaminados también por otros animales. Esto puede hacer de que estos animales que van a servir para originar alimentos para las personas puedan estar contaminados y a través de estos producir la patología. No solamente la carne, también el uso de la piel, el pelo, la lana de estos animales, porque también afecta a este tipo de ganado. Por ejemplo, el ganado lanar, o sea, ovejas y todo eso, son la posibilidad de transmitir esta patología a las personas. Entonces, verán, ha disminuido mucho su incidencia, pero aún existen varias formas de transmisión que se mantienen, lo cual hace de que muchos países puedan tener esta patología. En algunos casos muy rara vez, pero sí existen, ¿no? En este cuadro podemos ver la distribución, ya sea epidémica o endémica, sobre todo en animales, ¿no? Y ya eso nos va a dar una idea de la cantidad de los lugares o regiones donde frecuentemente se encuentran estos casos. En los lugares donde la mancha es bastante oscura, vamos a ver que son epidemias que frecuentemente se encuentran en estos lugares. Si se fija, parte de Bolivia, Argentina, Chile y Perú están en este área, sobre todo en Latinoamérica. Y también en los lugares endémicos que tienen un color más claro. Entonces es una patología que en realidad la podemos encontrar en toda la faz de la Tierra, con incidencias diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando ya de su patogenia, hay que hablar de que sobre todo las esporas del bacilo anthracis, que es la patología que ahora nos toca ver junto con las otras que también son consideradas como patologías importantes, es que estas generalmente van a afectar al tejido celular subcutáneo y a la piel. Anteriormente les decía que son lesiones que se producen en la piel, también son lesiones que producen a nivel digestivo y también son lesiones que se producen a nivel pulmonar. En el tema de la piel, generalmente se producen porque existe un ingreso a la piel por alguna puerta de entrada que se pueda producir en forma circunstancial y que a partir de esta se empieza a desarrollar y provocar lesión de dos formas. Uno, por presencia, debido a que estas van a destruir células y van a provocar una lesión necrotizante y que se va a exteriorizar en lesiones de forma circular con un punto oscuro negro en la parte media, por el cual se le ha dado el nombre de anthrax, porque tiene el color del carbón, que son característicos que pueden ser en cualquier lugar y además que pueden tomar lugares extensos, inclusive cuando estos no son atendidos en forma o a tiempo, ¿no? Entonces, la otra lesión se debe principalmente al tema de los casos del carbunco pulmonar. Es un
Es una situación que se produce principalmente cuando la puerta de ingreso es el sistema respiratorio. La presencia de esporas en el ambiente y la aspiración de estos nos va a provocar esta patología. De dos formas. Uno, las esporas mucho más grandes, mayores, generalmente se van a quedar a afectar en las vías altas, sobre todo a nivel de la nariz, donde van a producir lesiones características cuando no se atiendan a tiempo. Y las otras van a trasladarse y llegar a vías respiratorias bajas como los pulmones, donde su principal afectación va a ser a nivel de la circulación linfática. A nivel de estos vasos, lo que van a producir por proliferación es primero un proceso inflamatorio, destrucción de células que van a producir el bloqueo de esta circulación. Este bloqueo lo que va a producir es un proceso edematoso en los pulmones que también va a haber una extravasación sanguínea. Esto se va a terminar, se va a manifestar como un edema de principio que va a ir afectando y provocando un distrés respiratorio hasta convertirse en un problema bastante grave y provocar a veces la muerte del paciente, ¿no? En el tema del sistema digestivo es que esta patología generalmente va a provocar un proceso inflamatorio y sobre todo por la presencia de las toxinas nos va a provocar síndromes diarreicos con una gran pérdida de electrolitos y líquidos, lo cual junto con la presencia de los vómitos nos van a provocar cuadros de deshidratación severos, que también van a ser el motivo del deceso de las personas. En realidad son tres los puntos en los cuales vamos a ver afectación de esta patología, ¿no? El ingreso por el sistema respiratorio nos va a producir que las vías respiratorias altas tengan el efecto de un proceso inflamatorio que automáticamente ya va a provocar sintomatología. Si este proceso no es atendido a tiempo o en cambio aún existen esporas que ingresen a los pulmones y que por el tamaño puedan llegar al tejido, acá es donde nos van a producir sobre todo los procesos inflamatorios a nivel alveolar y también a nivel de la circulación linfática, lo que se va a traducir en edemas, lo que se va a traducir en un distrés respiratorio y que en muchos de los casos va a significar, como les decía, la muerte del paciente. También la llegada de las esporas, sobre todo a nivel digestivo, les decía, nos va a provocar bastantes problemas. ¿Cómo? A través, sobre todo, de la alimentación. A través de la alimentación de carnes mal cocidas y contengan las esporas de estas bacterias o estén contaminadas con estas esporas y que una vez ingresadas en el sistema digestivo van a empezar primero a perder la corteza, o sea, las esporas, y convertirse en bacilos activos para provocar los daños tisulares y también la presencia de toxinas que van a provocar los cuadros de deshidratación y pérdida de electrolíticos que pueden complicar la vida del paciente, ¿no? Entonces son los espacios en los cuales va a provocar daño cuando existe invasión de estas bacterias hacia el tejido de las personas. A nivel de la piel, les decía anteriormente, debido a una puerta de entrada como una pequeña herida, un desgarro, una raspadura y el contacto con algún material, alimento o objeto que esté contaminado va a producir que esto se introduzca y desarrolle el cuadro que anteriormente hemos explicado. En el cuadro clínico, lo que vamos a identificar principalmente es lo que les decía anteriormente, existe una forma cutánea que va a afectar a las personas, un cuadro gastrointestinal y también un cuadro a nivel respiratorio. En la mayoría de los casos, el cuadro del intracutáneo es generalmente la mayor forma de presencia.
¿no? Sobre todo en las áreas descubiertas, como las manos, las pies, característico sobre todo en personas que trabajan en el campo, están en contacto con animales que pueden ser portadores de estas bacterias, y sobre todo también en restos que los materiales con este tipo de animales puedan producir. Entonces es una lesión bastante, decía de principio, llamativa, porque se convierte en una pequeña úlcera que va agrandando hasta producir grandes procesos necróticos que muchas veces va a terminar con decisiones, por ejemplo, de eliminar o amputar estas lesiones por el carácter de destrucción y necrosis que presentan, ¿no? La característica entonces es que son lesiones anulares, existe un anillo edemático en torno a las heridas y una parte central necrótica de color oscuro y además que forma una escara dura. No tiene o no produce dolor, no produce molestias, por eso es que las personas generalmente no le dan mucha importancia, sino hasta cuando han visto que hay una pérdida sustanciosa de la materia. Entonces, recién es cuando van y se dirigen al consultorio. Las características, ya les decía, el punto necrótico de la parte media, el antecedente de la presencia de animales o el antecedente de la presencia de este tipo de patología en otras personas en el área, nos va a orientar sobre todo en el diagnóstico que necesitamos para hacer el tratamiento. Otra de las características es principalmente la presencia de este edema. Cuando las lesiones son bastante grandes, amplias, porque hay algunas lesiones que pueden afectar, por ejemplo, a una gran parte del muslo, a una gran parte del tórax, lo cual se va a caracterizar principalmente por la parte necrótica y en algunos casos va a requerir tratamiento quirúrgico para resolver el problema, debido a que va a haber una gran cantidad de tejidos destruidos, ¿no? En este tipo de patologías, sobre todo, es importante el tema de la destrucción que se va a producir a nivel cutáneo, debido a que muchas veces en muchas personas generalmente pueden reproducirse, sobre todo en aquellas que han tenido o tienen problemas con el tema de la inmunidad, van a tener sobre todo una mayor cantidad de lesiones dérmicas, una mayor cantidad de lesiones cutáneas que pueden llegar inclusive a la necrosis. Y esto, les decía anteriormente, va a requerir tratamientos a veces quirúrgicos y en muchos casos, no en pocos, muchos casos, sobre todo desatendidos, debido a que les decía que no existe no hay dolor, casi son heridas que no van a molestar y por lo tanto las personas van a dejarse, entonces van a requerir en algunos casos tratamiento quirúrgico, sacar amputaciones en algunos casos, sobre todo a nivel de los miembros, en las partes más distales de los miembros, sobre todo en los dedos y todos esos lugares que pueden ser afectados gravemente. En el tema el tema pulmonar, una de las características que nos va a provocar principalmente es la presencia de las esporas, sobre todo en áreas donde es frecuente la incidencia de estas patologías. Y eso ocurre principalmente en lugares donde existen animales que pueden ser portadores o huéspedes de esto. En realidad son todos los animales mamíferos, sobre todo que viven en torno a las viviendas de las personas. Uno de los cuadros que se ve en esto principalmente es la linfangitis o la linfadenopatía y fiebre que les indicaba anteriormente y que hace que haya un bloqueo en este sistema de circulación linfática, provocando la extravasación de esta y provocando generalmente un proceso inflamatorio y además de un edema